pantalla de Autodesk Inventor ha cambiado en esta versión, la versión 2023. La mayor parte de la ventana gráfica está destinada a mostrar los documentos recientes. Bueno, que era lo más necesario cuando se trabaja con una gran cantidad de partes o de piezas en uno o en varios proyectos. En este video voy a mostrarte cómo iniciar un dibujo o cómo iniciar el diseño de cualquier elemento, componente o máquina que hayas visto o que hayas imaginado. No es necesario que tengas conocimientos previos, solo debes seguir las indicaciones de este video y verás cuán sencillo es trabajar con Autodesk Inventor. Todo diseño se empieza construyendo una parte, que son sólidos en 3 dimensiones, que luego debemos unir para formar una máquina más grande o más compleja, según nuestro deseo. En la ventana del lado izquierdo se tiene el nombre de la versión, que termina en el número 2 en este caso, porque yo he instalado la segunda actualización ya de este programa. Si tú no tienes ninguna, solo aparecerá 2023, ¿no? Significa que estás con la versión original, la que apareció en marzo de este año. Debajo hay 3 partes. La primera nos indica cómo se llama el proyecto con el cual vamos a trabajar. Por defecto, Inventor genera uno de forma automática y lo llama proyecto predeterminado, ¿no? Que es la traducción pues más entendible, ¿no? de default. Si hacemos clic en la pestaña del costado derecho podemos ver que hay 5 proyectos en este caso. 2 predeterminados. Uno de ellos, fíjense acá, está resaltado y con un check al costado que me indica que este proyecto está activo. Luego hay 2 proyectos más de Inventor Electrical y finalmente un proyecto denominado Inventor 2021. Ustedes no deben tener estos proyectos si su instalación es limpia desde cero y no tienen otra versión de Autodesk Inventor instalada. En mi caso, yo tengo las 2 versiones anteriores y un proyecto denominado Inventor 2021, por eso es que aparece acá. Y además, cuando instalé el programa, le solicité que hiciera la migración de todas las configuraciones y proyectos que yo tenía. Configuraciones no he cambiado de las versiones anteriores, pero el programa sí me ha traído pues los proyectos. Luego a la derecha de este botoncito tenemos 3 puntos que me indican que hay más funciones. Si hacemos clic en ella nos aparece la opción de configuración. Y si accedemos a ella, el programa nos va a mostrar la ventana donde podemos administrar los proyectos. Desde esa ventana podemos crear, buscar, guardar, aplicar y configurar proyectos. Hay muchas opciones interesantes aquí que veremos en su momento. Vamos a cerrar esta ventana y regresar a nuestra ventana de inicio. Si observan en la parte inferior, existe un botón Done, que traducido significa hecho o ejecutado, ¿no? Y está resaltado en su contorno, una característica que se va a presentar en muchos botones del programa. Pero este botón, cuando aparece con ese contorno resaltado, significa que ya está seleccionado. Así que yo solamente debo presionar la tecla Enter de mi teclado y la función se activará. Lo voy a hacer, usted no lo verá porque mi teclado está fuera de la pantalla y listo, la ventana se ha cerrado. La siguiente parte de esta ventana tiene 2 botones, uno para abrir un archivo y el otro para crear uno nuevo. Este botón para crear un archivo nuevo también tiene 2 partecitas. La primera tiene la palabra nuevo y la segunda tiene una flecha que indica que hay más opciones. Si hago clic en esa flecha, un solo clic, aparece una ventana con 4 opciones que son los 4 archivos que se pueden crear con Autodesk Inventor. Pero se crearán con la plantilla predeterminada que el programa tiene. Si usted quiere cambiar de plantilla, usar una plantilla que usted desea porque ya tiene experiencia diseñando, debe ir a la última opción y buscar una plantilla. Si hacemos clic en esta función, se muestra la ventana para seleccionar la plantilla con la cual necesito trabajar. Algo diferente a cómo se buscan las plantillas en otras versiones o programas de AutoCAD. Pero voy a cerrar esta ventana para mostrarles que si hago clic directamente en la parte que dice nuevo, el programa me va a llevar directamente a esta ventana. ¿Observan? Estamos en la misma ventana. En esta ventana, aquí es donde se elige la plantilla que vamos a usar. Pero no solamente la plantilla, porque esa plantilla también tiene o está desarrollada
usando una determinada norma de dibujo y también ciertas unidades. Las más comunes, las que más usamos, pulgadas o milímetros. En el árbol del lado izquierdo de esta ventana se muestra la raíz de las plantillas y luego la carpeta de las plantillas en inglés, en donde todas se encuentran en pulgadas. Si seleccionamos la plantilla, por ejemplo, para hacer chapas metálicas, en su descripción se indica que las unidades son pulgadas. Lo mismo sucede al hacer clic sobre la plantilla estándar, al igual también para la plantilla con la cual podemos hacer un ensamble estándar o la plantilla para hacer un ensamble con soldaduras. Los planos usarán las mismas unidades que las partes y los ensambles, así que si hago clic aquí, pues no se va a ver las unidades porque vienen deducidas o por defecto de la parte o el ensamble que usa, al igual que en las presentaciones. Pues bien, esto es la primera parte que quería mostrar. La segunda y el inicio de un nuevo dibujo lo veremos en el próximo